Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva tertulia, Memorias Vivas, el personaje y su historia que acostumbramos a hacer todos los martes a las 6:30 desde la Casa del Libro Total. Hoy nos complace tener a uno de los grandes maestros del teatro de la ciudad de Bucaramanga y de Santander, el maestro Omar Álvarez Vera, quien hoy compartirá con nosotros su vida y obra, una existencia prolífica, marcada por diferentes momentos, y vamos a intentar descifrar en dónde nació este personaje que nos ha representado de diferentes maneras en el escenario cultural de nuestro territorio. Bienvenido, maestro Omar. Gracias, muy La Casa del amables Libro Total. por permitirme estar aquí y lógicamente este humilde servidor estará para que charlemos y por qué no escudriñemos en la vida y la historia si es que tiene algún valor. Por supuesto que lo tiene. Esta tertulia nace precisamente de haber detectado de alguna manera cierta ausencia en la historia de los personajes de la cultura de la segunda mitad del siglo XX hacia acá. Cuando murió el maestro Alfonso Guerrero García, el gran músico de Bucaramanga del siglo XX, Maestro Salchichón, así lo llamábamos nosotros. cuando murió el maestro Alfonso Guerrero Sí. García, al que ellos llamaban el maestro Salchichón. Álvaro Navas, el fundador de la Casa del Libro Total, me llamó y me pidió, me sugirió si podía y quería escribir la historia del maestro Alfonso. Tenía la fortuna de ser allegado a su familia, de haber sido amigo de él, de sus hijos, de haber podido estar en su casa cuando estaba en vida, de haber compartido algunos momentos con él. Entonces yo dije que sí y fue extraordinario. Pero cuando empecé a hacer como la minería de datos, como buscar lo que se había escrito sobre el maestro Alfonso Guerrero, lo que más encontré fueron reseñas de sus presentaciones. El maestro se presentó en el club tal, el maestro con la orquesta en el club tal, el maestro con la banda, el maestro con la rondalla bumanguesa, pero no había una historia de vida del maestro Alfonso Guerrero García. Pero entre la familia, con la familia la construimos y se presentó el libro y el último martes de este mes se va a presentar aquí en Memorias Vivas la vida y obra del maestro Alfonso Guerrero García, acompañado con la rondalla bumanguesa. Así que no se lo pierdan, márquenlo allí el último martes del mes de noviembre. A eso le anexo de que el maestro Alfonso, ustedes no saben esta historia. Cuando yo me casé, yo regué el cuento de que me iba a casar, pero porque nosotros compartíamos algo con el maestro Alfonso y era la sede de la Roque Julio Avellaneda. Ahí ensayaba la banda departamental, que en paz descanse, porque nosotros somos dados a acabar con todo, entonces no tenemos banda departamental, y el Teatro Libre de Bucaramanga de ese entonces. Entonces nosotros compartíamos ese espacio y él se enteró por allá que yo dije que me iba a casar. Ajá. Escudriñó y escudriñó, que yo fui el primer sorprendido cuando entré a la iglesia y lo encuentro allá, al lado del altar, Instalado. con el violín, tocando toda la misa. Yo decía, Yo no lo contraté. yo no lo contraté. Y efectivamente el tipo termina la misa y así como por obra y gracia del Espíritu Santo, ¡sa!, se desapareció. Claro. Pero era eso, ¿no? Luego me Le dijo, llevó el regalo sin decirle. exactamente, esa es Qué una de las bonito, historias muy qué personales bonita anécdota. del maestro Salchichón, que nosotros lo llamábamos así porque él salía de la banda, se volaba a la tienda de la esquina a comer salchichón. Pero lo que más le gustaba era comer helados. Sí, Helados en la Bastilla, allá en el barrio Alarcón. Bueno, ya hablaremos del maestro cuando sea su momento. Vamos a hablar esta noche del maestro Omar Álvarez Vera. Bueno, Omar, empecemos por su prehistoria, sus ancestros, quiénes eran, de dónde eran, a qué se dedicaban. yo soy producto ¿de qué? De dos padres santanderianos,
pero de una madre con ancestros norte santanderianos. Ambos trabajadores del sector del tabaco. Bucaramanga tuvo una empresa de fábrica de cigarrillos que se llamó La Virginia, antes de tener la piel roja. Antes de la Nacional. Antes de la Nacional también, La Virginia. Eso quedaba exactamente donde hoy es el lote de la Fiscalía. Luego fue Circulación y Tránsito. Y ahí funcionaba La Virginia. Ellos se conocieron ahí se enamoraron, ahí se casaron y ahí empezó el dolor de cabeza, pues. ¿Por qué en ese momento nació usted? De tener 3 hijos, varones. Tuvieron una niña, la primera, pero esta no sobrevivió. Y lógicamente fuimos 3 varones. Yo soy el menor, sí, soy el último de la cochada y soy hijo de un trabajador del sector tabacalero. Posteriormente eso lo compra la Colombiana de Tabaco. Y mi papá mi mamá pues no sigue como trabajadora del sector y se va a hacer el ama de casa. Y mi papá sigue trabajando con la Colombiana de Tabaco. Un obrero de la Colombiana de Tabaco, y ahí es que terminamos todos estudiando y educándonos con el poco sueldo que ganaba un empleado de ese entonces. La Colombiana quedaba ahí en la 27 con 36, en la 27, ¿no? donde hoy en día es ese lote ahí exótico, donde hay una cosa de... Sí, que han pasado muchas cosas por ahí, hasta templos y todo lo demás, ¿no? Hoy en día está un más por menos y un poco de cosas allí. Sí, sí. Y una cosa de brincos. Vale mucho dinero ese lugar, por eso. Por favor. Entonces es más fácil tenerlo arrendado porque nadie lo va a comprar, porque si lo compran es para tumbar y hacer un centro Y comercial. cada día que pasa vale más. Entonces, básicamente es eso, yo nazco de ahí, pero lógicamente siempre hay un secreto ahí entre nosotros. Yo, lógicamente, estudié en escuelas públicas. ¿En dónde hizo la primaria? El primero primaria lo hice en una escuelita que se llamaba San Vicente de Paúl. Eso quedaba en la calle 10ª con carrera 20. Era solo el primero primaria, con la profesora Esther. Y yo quedaba a una cuadra de distancia, vivía. Entonces yo subía y bajaba, bueno, listo, conclusión. Luego pues había que pasarlo al segundo primaria, entonces me mandaron a la Concentración México. Que quedaba ahí cerca. Más cerca ahí, Ahí porque estudió. efectivamente quedaba en la carrera 18 con calle 12. Esa ya la mencionaron por acá. Sí. Un invitado que estuvo. Y efectivamente hasta ahí hice yo hasta el 4º primaria porque no había 5º. No había quinto todavía. Entonces me llevaron a estudiar al colegio, a la escuela San Ignacio de Loyola, al lado de hoy en día es la Fiscalía. Okay. Una de esas casas antiguas, pero con un pequeño agravante, y ahí es donde empieza el dolor de cabeza sin yo conocerlo. Esa es la famosa casa que se llamó durante algún tiempo antes, cuando el arcoíris era en blanco y negro, la Esmeralda, donde se hicieron las primeras representaciones teatrales en Bucaramanga. Ay, señor, sí, señor. Fue las en la primeras. escuela San Ignacio de Loyola. Yo no sabía eso. Yo lo leí embargo, por ahí en algún sí, lugar. El Teatro Variedades, no creo, Sí, no estoy mal, se llamaba. sí, Teatro Variedades. funcionaba ahí y lógicamente la casa se llamaba La Esmeralda. Lógicamente ahí hice mi 5º primaria, pero al clásico estilo de los papás que quieren que uno sea mejor, resulta que yo saqué en la nota final de matemáticas 3. Usted Raspando. tiene que repetir el 5º primaria. Porque sacó 3. Saqué 3. Pasó. No, pero para ellos no. Para ellos no. Y me hicieron repetir 5º primaria en un colegio, en un pequeño colegio privado que se llamaba Concentración Escolar Simón Bolívar, cuya propietaria era una señora Doris, mientras que me acuerdo el nombre, el apellido. ¿Cómo? Ese man sí tiene buena memoria. Yo creo que estudió allá, Fabio. Sí, doña Doris, ¿no? Fabio no la puedo olvidar. Y doña Doris, bueno, yo ahí estudiaba y lógicamente empecé a
a tener mi vida de ese quinto primaria, pues aventajado, porque yo ya había hecho un Claro, quinto. su papá lo tenía para un gran matemático. Sí, yo no sé qué quería que pasara conmigo. En conclusión, yo estaba en ese plan y un día estaba transmitiendo la Vuelta a Colombia. Y estábamos en plena Vuelta a Colombia, entonces yo alzaba la tapa del pupitre y metía la cabeza dentro del pupitre. Y aquí va Cochis, de casa la y friegue y friegue la vida y joda la vida. Y la profesora desesperada, ¿no? Hasta que por fin se para y se sale para la puerta y se me para ahí afuera. Eso significaba que a usted lo paraban en la puerta del salón y la coordinadora de disciplina pasaba y lo veía ahí a usted, y en ese entonces ella cargaba una regla metálica. De madera con una línea metálica, ¿no era No, así? no, 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 una Completa. completa de metal. A mí me dieron con A madera. mí, a mí todo el cuerpo se me erizó. Ya de me la- dolía todo de pensar por dónde me iba a pegar con esa regla. Y oh, sorpresa, se para frente a mí. ¿Por qué lo tienen aquí? Dije, por estar transmitiendo la Vuelta a Colombia. Transmitiéndola, reproduciéndola. Dicen, y llegó y se metió, sacó un papelito y un lapicero y empezó a escribir. Yo, ¿qué estará haciendo? Hágame el favor y va a esta dirección. ¿Yo qué? En mi mente pasaron muchísimas cosas. Dije, ahora tienen por allá un sitio de tortura y me van a torturar, me van a llevar allá a torturarme. Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Yo mejor me voy para la casa con de mi mamá. Y en esa pensadera yo salí del colegio y me fui. Era una dirección que quedaba como a 5, no, como a 4 cuadras. Y me fui caminando y llegué a la casa. Era la casa de doña Doris. Y ahí abrieron la puerta y me vieron. Ah, usted fue el que mandaron, usted es el que estábamos esperando. Yo, Dios mío, ¿qué me iban a hacer? Y me entraron, y una cosa surrealista, ¿no? Un patio así como este, y en el centro unos burros con unas tablas y tenían un escenario. Un tarimado. Y estaban ensayando una obra de teatro de la colección de la Galería Salesiana que se llama Para la muestra un botón. Y les hacía falta un personaje. Adivine. Y me dijeron, usted es el personaje que hace falta, usted, y el personaje que hace falta no era más ni nada menos que el protagonista, Ah, ok. un cura. Opa. Siempre que había como la desviación histórica, porque siempre me ha tocado hacer personajes de curas, pero bueno, entonces me puse a hacer eso, me salvé de la golpiza, y luego eso era para el Día de la Madre, y presentamos la obra de teatro y eso salió divina. Pues ¿para qué fue? De ahí para abajo se hicieron como 3 más, 4 más, y yo participaba en eso. Y eso generó una cosa que por fin mi papá abrió la boca. Entonces, en un acto de reflexión, de sinceridad, me dice, pues yo quiero confesarle que yo fui tramoyista de un teatro. Ah, vaina, la cosa había empezado antes. Yo, espere, ¿cómo así? Primero, ¿qué es tramoyista? Alguien Yo que hacía hace, teatro, pero eso de conocer las cosas que hoy en día uno conoce es otra cosa. alguien que hace tramoyas. ¿Sí? Entonces, entonces, cuando empieza y me dice, ¿usted qué ve en lo que yo hago? Claro, el viejo era un viejo arregla todo. Tramoyista, arregla todo. Era muy chistoso cuando uno salía a la puerta de la casa y de golpe encontraba una fila de señoras. ¿Su papá está? Digo, ¿por qué? Es que se me dañó la plancha. ¿Y qué tiene que ver mi papá con la plancha? Digo, él arregla todo. Entonces era el arregla todo del barrio. Entonces, con base en eso, yo tuve un papá muy hábil, muy artesano, que hacía muchísimas cosas. Realmente la mayoría de las cosas que en la casa se arreglaban era por mano de él. Y lógicamente entendí el factor de donde venía. Él había sido tramoyista del Teatro Garnica. Ópale. Cuando el Teatro Garnica era el epicentro de todo ese movimiento de compañías ambulantes que venían de Europa, entraban por Venezuela, entraban a Bucaramanga y seguían rumbo a Bogotá y luego rumbo a la Argentina. Entonces básicamente eso era. Y él tenía una frustración allá en el fondo, ¿no?
A él le dijeron las compañías, muchas compañías de teatro le dijeron, camine con nosotros. Y el man hacía el clásico estilo de los parroquianos, entonces dijo, no, eso me da mucho miedo. Eso de golpe me llevan allá y me dejan tirado. Y nunca arrancó, nunca arrancó. Pero él disfrutaba, por ejemplo, viéndome hacer las cosas que yo hacía, porque mucho que hice en quinto primaria, de teatro y todo lo demás, y se sentía muy contento con eso. Y ahí fue donde empezó el dolor de cabeza. Él mismo luego se arrepintió, porque el muchacho se dedicó a esas vainas. Luego en la empresa, él era parte del sindicato y de la cooperativa de trabajadores. Entonces decidieron con un personaje de esta ciudad, y ahora más tarde les digo el nombre, formar un grupo de teatro de trabajadores. Y le dijeron a mi papá, oye, ¿por qué no se mete? Y dijo, no, yo no me meto, pero va a traer el hijo mío. Y lógicamente me llevó allá. Luego ese colectivo fue mal visto empresarialmente y acabaron con todo eso. Pero eso fue mucho tiempo después. Usted ya estaba grande. No, yo seguía siendo el mismo pelagato que hacía ¿Ah, sí? medio año ha salido De la escuela. de la escuela, del colegio. Y estaba pues ya estudiando, empezando a estudiar bachillerato en el Colegio Santander. Estudió en el Santander, otro del Santander. Sí. Ese Santander produjo gran parte de los artistas de mitad de siglo para acá. Entonces, básicamente me dedico a eso y ahí ese famoso director que persiguen el colectivo, cierran el colectivo y el tipo lo que me dice es camine y se mete con el grupo de teatro que yo tengo por fuera. Y era un grupo de teatro que me lo recordó hoy un amigo que está por aquí sentado. No sé dónde se metió. El Teatro Chipcha. Chipcha. Era un colectivo que trabajaba ahí en un apartamento y yo fui allá. ¿El director quién era? Leonidas Gómez. Leonidas Gómez. El Leonidas Gómez que conocemos. El mismo Leonidas Gómez El que de todos Acuarela. conocen, pero lo que pasa es que la gente no sabe que él hacía teatro. Leonidas Gómez, el dueño de Acuarela, el que fue diputado. Exactamente, que él hacía teatro y títeres. Era titiritero, sí, También. y hacía teatro. Entonces, conclusión, yo termino haciendo teatro con ese hombre, sigo haciendo mis estudios de bachillerato, pero me meto de cabeza en ese tipo de cosas. Debía ser muy joven en ese momento, ¿no? Claro, además, no olvide que pues él terminó yéndose del país y terminó viviendo por allá En Chile. en Sudamérica y todo lo demás, y luego regresa y es cuando efectivamente pues en el regreso termina montando una especie de pequeña compañía y a partir de eso se empiezan a hacer muchísimas cosas. Sin embargo, eso distaba mucho de lo que yo de golpe en un momento determinado quería, pero sin embargo era lo que había y ahí me comprometí. Terminé siendo, igual que mi papá, para esa pequeña compañía, Tramoyista. el tramoyista y utilero. Además. Además. Y todero. Y peor todavía, ¿no? Pues debe ser uno medio traído de los… Terminé creando un sistema de clasificación para los objetos, ¿no? Pero yo, además, eso era uno muy ingenuo. Sin embargo, los objetos, entonces, que necesitaba catalogar e inventariar, entonces los clasifiqué por reino animal, mineral y vegetal. Entonces las cosas tenían esas connotaciones. Entonces, un casco militar, eso es mineral. Entonces, era más o menos la ingenuidad del que no había entendido cómo funcionaban esas cosas. Hoy en día, pues me río de eso porque eso no funciona así. Sin embargo, yo hacía lo posible y de alguna manera me desarrollé allí, trabajé, hice teatro, hice títeres, viajé, conocí todo el departamento de Santander haciendo cosas con este colectivo. Y ya en el Teatro Santander, en el Colegio Santander, terminé teniendo un grupito, ¿sí? Dentro del colegio y haciendo cosas allí. ¿Se acuerda el nombre del grupo? Lo llamábamos, primero fuimos un grupo de mimos que se llamaba Mimos La Columna. Ahí hizo pantomima también. Claro. Hacía paredes invisibles. Todo ese tipo de cosas. Tiraba Además cuerdas. no tenía este pequeño adusto cuerpo que tengo hoy en día, era un fideo.
era un fideo, entonces lógicamente hacía pantomima y me gustaba hacerla en la calle y todo lo demás. O sea, ya había hecho títeres, ahora pantomima. Efectivamente, y seguía pensando que había que hacer teatro, pero siempre pensando en que el teatro debía tener una identidad muy local, pero no tenía el acceso a esos guiones todavía porque no me había puesto seriamente a escudriñar, que luego efectivamente es cuando encuentro de que en Bucaramanga muchos intelectuales habían escrito obras de teatro y se están perdiendo y se han perdido porque nadie les dio importancia. Pero así, escribir. El mismo, a ver, yo terminé montando inclusive una obra posteriormente que fue, por ejemplo, de Gustavo Cote Uribe, el cuento de las naranjas dulces. Ujú, claro, por supuesto. Y era un personaje que había escrito más que eso. Inclusive se había ganado casi un Tirso de Molina. Sí, Pero fue aquí no es, segundo puesto ¿ah? en el Tirso de Molina. En el Tirso de Molina realmente era la obra que ganaba. Sí, Pero lógicamente había todo un conflicto allí, porque no se le olvide que en ese entonces estaba todavía mi amigo Franco de presidente, dictador sí, español, claro. entonces también metía la mano en ese tipo de obras. Y esto no era una obra muy amable, porque realmente se adelantaba a discutir lo que puede producir la guerra. Claro. Y entonces lo que hicieron finalmente fue declarar desierto esa versión del Tirso de Molina. Sí, leí por ahí. Bueno, en el colegio entonces conoce a Leonidas Sí, yo Gómez, conozco a Leonidas, trabajo con él trabaja con durante él, mucho tiempo. se gradúa del colegio y ¿qué pasa? Exactamente. Salgo, me dedico a hacer muchísimas cosas, entre esas sigo pensando en que lo que había que hacer era, era dedicarnos a hacer un teatro regional. ¿No le interesó estudiar la universidad, ese tipo de cosas en ese momento? El gran problema es que en ese momento hablar de eso estábamos hablando de, no había oferta en Colombia, Ah, ok. no había oferta en esas características. O usted hacía por el método tabloide, ¿no? Entonces usted se sube al escenario a las tablas y ahí va gastando tiempo y conceptos. Y lógicamente eso fue lo que sucedió. Pero lógicamente luego pues empiezo seriamente a estudiar y me encuentro con Stanislavski, me encuentro con Grotowski, me encuentro con Brecht y me Claro. encuentro con todos estos personajes. Y también lógicamente el ir a eventos internacionales, a eventos nacionales, festivales como el de Manizales, que en ese entonces era el Festival Latinoamericano de Teatro Universitario. Ajá, era universitario Ese era el inicialmente. nombre, Sí, sí. que luego pasó pues, a ser el teatro, el Festival de Manizales, pero ya con otras connotaciones. Pero cuando eso lo más importante que se hacía en Sudamérica era el teatro universitario. Sí, Como era una muy forma importante. muy Sí, importante, sí. y fue el que generó todo ese movimiento. Pero, Ascun hacía un festival nacional, ¿no? y todavía lo sigue haciendo. Lo Todavía que lo pasa es sigue que ya haciendo. no tiene la proyección que tenía la En otra. aquel entonces era muy fuerte. Pues claro, era básicamente ¿por qué? Porque si uno se queda mirando, por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander en ese entonces, pasaba el Festival de Ascún por ahí, y eso era así. Claro. Esa famosa aula máxima De de mecánica, mecánica era hasta las banderas. banderas llenas de gente. Y lógicamente, pues también nos encargamos de correr el público de ahí, porque después de cada obra de teatro nos inventamos que había que hacer un foro para terminar de, ¿cómo se llama eso? Para redondear la concepción ideológica Se del estilaba el espectáculo. foro Se después de la obra de estilaba, aún teatro, más. Si usted no del, hacía foro, usted era un pobre imbécil. del cine Entonces, ellos no, esto, club. entonces, que era tratar de enmarcar ideológicamente el trabajo que usted acaba de hacer. Entonces, eso terminó corriendo a los espectadores, porque las cosas buenas que se hacían terminaron realmente perdiéndose en el campo del teatro universitario. Sin embargo, Bucaramanga tuvo un montón de gente que hacía teatro independientemente. Para recordar un nombre que me lo estaba diciendo aquí ahorita, Marco Aurelio Álvarez. A ustedes les suena el nombre, El pero locutor, por claro. el locutor. Pero el señor padre es el padre de ese locutor y de un montón de Álvarez que no tienen nada que ver conmigo. Pero, Yo siempre pensé que sí. no, no, hubiera querido.
Pero mi papá además era muy se chistoso adelantó. porque uno sabía cuándo venía el viejo Marco Aurelio en el bus, porque el bus todos iban cagados de la risa. Ah, sí. El tipo se subía a un bus y el tipo no podía evitar estar echando chistes. Y bla, 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 y bla, bla, bla. Mucho, pienso yo que ese era los ingenuos comienzos de la narración oral, porque el tipo se fajaba, lo que era el recorrido de un bus, se lo fajaba echando y todo el mundo negro de la risa. Uno decía, ahí va Marco Aurelio, en ese bus. Y lógicamente también educó a sus hijos para que fueran apoyo a la actividad teatral que él hacía. ¿El grupo de él cómo se llamaba? Grupo Escénico de Bucaramanga, una cosa así, puedo estar fallando un poco en el nombre, pero básicamente era eso. Entonces, por eso Mario Álvarez, pintor, Sí. porque lo capacitaron y lo educó para que efectivamente fuera el escenógrafo de la compañía. Ok. Y así, efectivamente, todos terminaron siendo. Y eso también me marcaba a mí. Yo decía, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer un teatro autónomo, no dependiente de un montón de gente externa. Entonces, por eso básicamente desde el principio es que uno debe tener su propia iluminación, su propio sonido, su propio todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque era lo que le permitía a usted la autonomía y la independencia. Y eso fue lo que realmente siempre terminé haciendo. Hoy en día lo hago y tengo muchos problemas en el sector artístico universitario, porque es que hay un buen negocio que es la operación logística. Parte técnica. Pues claro, entonces usted, no, eso no, usted bote esas luces, bote todo eso y la contratamos. Ya conozco eso, ya entonces efectivamente tenemos problemas con eso, porque lo que hay detrás es la práctica del egipcio. ¿Cómo es la práctica del egipcio? No sé, como de ladito. No, pero por Dios, usted nunca ha hecho el egipcio, así, De ladito tal vez. el egipcio, mano. Eso es en Bucaramanga se hace el egipcio para todo. Entonces, básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, me daba risa el año pasado, antepasado, que la Asamblea Departamental me dio la condecoración a Luis Carlos Galán Sarmiento, Sí, vi pero por me la ahí. dio por el trabajo, pero en particular por haber impulsado la taquilla inversa, que es la posibilidad que tienen los grupos y los artistas de tener un dinero no institucionalizado y gastarlo como él le dé la gana. Y poder producir, y eso en el caso tras, por ejemplo, en la UIS, que es donde se aplicó ese proyecto, pues montaron, la universidad les ha subsidiado como 5 obras de las 32 que ha montado. El resto lo han subsidiado el público. Claro. Y manejado por la cultura estudiantil. O sea, si yo tengo un estudiante de ingeniería industrial, ese es el que tiene que manejar los pesos, los centavos y hacerlos rendir y invertirlos, Claro. Él moverlos. sabe eso. Pues para eso es. Y para eso es que la universidad debe hacer esas cosas. Desde ya ponerlos a trabajar en eso. No, eso es un pecado mortal. ¿Cómo se le ocurre? La universidad tiene que pagar por eso. Pere. Como si uno no supiera el gran problema que significa mover un peso en el Estado y usted sabe cómo es. Complicadísimo. Ah, bueno. Y fuera de eso, como yo les decía, si yo necesito comprar una cosa de segunda, que es lo que normalmente uno usa en el teatro, uno prefiere un bastón usado que un bastón nuevo, porque el bastón usado es un objeto con memoria. Y puesto en el escenario dice, ese es el bastón de ese viejo. Es correspondiente. Entonces, ¿dónde lo va a comprar? Pues allá en Las Pulgas. Y en Las Pulgas no va a encontrar un proveedor que esté inscrito en los proveedores de la UIS. No va a estar inscrito, mucho menos va a ser una licitación para un bastón. Todas esas pendejadas son las que han hecho que el movimiento artístico local termine eso, siendo así de pirata como pretenden y todos practicando el egipcio, ¿no? Porque entonces usted tiene que contratar a alguien que le compre el bastón y usted luego le compra a ese alguien el bastón y ese alguien pues le da un cariñito. ¿Sí? No, pero no adelantemos tanto la historia, ¿cierto? Fue Leonidas Gómez el que promovió su condecoración, por cierto. Bueno, yo creo que eso no fue como tan complicado, yo de alguna manera estuvo ahí, pero chévere porque ya Leonidas apareció en su historia y uno dice, bueno, es consecuente sí, la sí, cosa. sí, claro. ¿Sí o no?
Yo efectivamente, yo hace rato que no me veía con el personaje y fue a raíz de eso que cuando fui a recibir eso me encontré con el personaje ahí y un montón de personajes de esos que están dedicados a eso, a sentarse y a reunirse y a dar menciones y cuánta cosa hay. Pero en este caso me parecía curioso que le dieran importancia a ese manejo económico como una forma de promover. Claro, claro. Entre otras cosas, a raíz de todos los conflictos que he tenido en la universidad por culpa de eso, que días los chicos del teatro dijeron que iban a quemar esa cosa. El teatro. Sí, el teatro no, que iban a quemarla con decoración. Que iban a hacer un acto público para quemarla, porque si realmente era todo un delito, Claro. pues quemémosla. Y ahí se alborotó todo el mundo, ¿no? Teatro Libre de Bucaramanga. ¿Existía un Teatro Libre de Bucaramanga? Existió un teatro libre de Bucaramanga hasta el año 1980. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo fundó? Yo. Ah, bueno, cuéntenos la historia de ese. Eso fue el primero, ¿no? Ese fue el primero que le pusimos un nombre. Como la primera compañía. Y la primera compañía muy formal, inclusive estando en vida y la presidencia del Consejo Municipal, el señor Gustavo Cote Uribe, fue el que me habló de la Sala Roque Julio Avellaneda, Ujú. ¿Que quedaba dónde para todos? que quedaba en la carrera 13 con calle 42. Ahí cerca del Coliseo Peralta. La calle, la esquina superior. Ok. Entonces ahí quedaba, y entonces fue cuando nos metimos ahí y compartíamos ese espacio. ¿Quiénes conformaron esa primera compañía, Omar? Tenemos un montón de difuntos, entre esos Elber Sotomonte, Por supuesto. que me acompañó durante mucho tiempo y es uno de los que nos conocemos en el Colegio Santander, estudiamos juntos y terminamos formando una cantidad de cosas, porque de alguna manera es eso. Realmente nombres todos se me enredan en este momento, pero Pero con Elber dieron inicio a ese le proyecto. dimos inicio a eso. Y efectivamente estuvimos trabajando ahí y lo que nosotros hacíamos era eso, montar obras de teatro para hacer temporadas. ¿Qué tipo de obras hacían, Omar, en ese momento? A ver, ¿Casona, ese tipo de cosas? no, nosotros estuvimos más con una especie de modernidad ahí como traviesa. Un teatro moderno, Un teatro contestatario de la época, porque en ese momento el teatro Claro. era contestatario, ¿no? Entonces, por ejemplo, montamos La Madriguera de Jairo Aníbal Niño, ¿sí? Que era una cosa bien traída de los cabellos de un golpe de Estado contra un X, dictador de X país. Sí. ¿De Carlos Pero- José Reyes no montaron nada? De Carlos José Reyes no montamos nada ahí. Luego terminé montando cosas como En otro. soldados y cosas de esas de Carlos José. Porque Murió era- hace poco Carlos José Reyes, ¿no? Sí, que en paz descanse. Él estuvo con nosotros inclusive en algunas reuniones, ya últimamente me refiero, lo trajimos a dictar unas charlas con nosotros y para nosotros. Sí, paso. Y un gran dramaturgo, ¿no? Sí, claro. Y es una persona muy, ¿cómo llamamos eso? Muy culta, que realmente le cabía todo el hemisferio del teatro y sin andar pensando en de qué color era, que era lo clave cuando uno hablaba Es con historiador y todo, ¿no? Un Exactamente. intelectual del teatro, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, ese teatro libre de Entonces Bucaramanga, montamos por ejemplo, de eso, inclusive ahí, en ese mismo espacio, se monta por primera vez el cuento de las naranjas dulces de Cote Uribe. de Gustavo Cote Uribe, que como cuento, en compensación por habernos hecho la vuelta, entonces nosotros montamos por primera vez en Colombia, ¿sí?, el cuento de las naranjas dulces, porque solo se había montado en España para el Festival Tirso de Molina. Y luego aquí se montó para nosotros, y lo que nosotros siempre pensábamos era, es que no tiene sentido montar una obra de teatro para hacer una función, sino para hacer muchas funciones, porque se trata de eso. Si estuvimos en una ciudad en ese entonces, di tú que eran 400.000 habitantes, ¿sí? Sí. Porque vamos a hacer una función. Por lo menos apuntémosle a, de alguna manera, de tanto hacer funciones, cubrir por lo menos el 10% de esa cantidad. Y era un poco lo que nosotros creíamos. El problema no era simplemente decir hacer presencia, sino hacer permanencia, que es lo que construye movimiento teatral permanente. Es un poco mi discusión
algunos espacios artísticos locales que son buenos para... Nosotros hacemos, y es que eso vale mucha plata, sí, pero vale mucha plata, pero no tiene ningún sentido que haga una función. Cuando tenemos una ciudad de 1.000.000 de habitantes, para poner un ejemplo. Claro. Entonces, apúntelo aunque sea a hacer 100.000 espectadores. ¿Cuánto tiempo dura el Teatro Libre de Bucaramanga? Dura hasta ese montaje del cuento de las naranjas Sí. dulces. Le cambiamos el nombre por todo un debate ideológico dentro del colectivo, ¿sí? Y era que nosotros ya no queríamos saber nada del concepto teatro libre para que nos amarraran con el Teatro Libre de Bogotá. ¿Sí? Y nosotros no queríamos eso ya. Ok. Y adentro teníamos una pequeña plaga, ¿no? Que realmente quería que eso siguiera siendo teatro libre, pero va a ser política. Y nosotros no queríamos dedicarnos a eso. En ese momento los grupos teatrales estaban ligados a movimientos de Absolutamente izquierda, todos. Sí. todos, sí. Todos andaban haciéndole para arriba hacia abajo. Y eso también. ¿El de usted con quién? Nosotros, ese colectivo. Con ese con colectivo, Leonidas Moir. claro, efectivamente, Movimiento por ahí. Obrero Independiente Revolucionario. Exacto, Movimiento Independiente Revolucionario. Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Entonces, de alguna manera, eso lo único que nos acarreaba era una militancia que enceguecía el norte de lo que se quería hacer. Y limitaba a… Claro, porque es que uno dice, no tiene ningún sentido cuando, no le digo que, por ejemplo, en eso que ustedes estaban allá escudriñando aquí atrás, que les dije, lo que ustedes no saben fue que a mí me expulsaron de allá. Yo no me salí, a mí me expulsaron. Porque llegó el debate clave y es… Y el Moir. Sí, es, señores, yo no puedo ser arte y parte, porque los artistas deben ser autónomos e independientes, no deben ser disciplina de partido. Porque ¿cómo así? Si yo quiero hacer una obra, porque tengo que pedirle permiso a un partido para poder hacer una obra de teatro que no realmente refleje la línea política. Era una dictadura. Sí, es que hay que garantizar que los obreros, no sé qué. Pare, mano. Pare, porque eso ya no tiene sentido. Estamos hablando de los seres humanos, no de los obreros. Los seres humanos en general, que era lo que realmente nosotros queríamos hacer. Y eso incluye campesinos, obreros, estudiantes, cuánta cosa hay, pero sin estar pensando en que es que el obrero es el norte y no sé, pare, porque eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, a raíz de todo ese debate me dijeron, ¿se somete o se vale? Me voy, adiós. Y acabó el grupo. No, se acabó el grupo como tal, en el sentido, y efectivamente montamos el nuevo colectivo que era Teatro Arte de Bucaramanga. Y el Libre desaparece. El Libre desaparece y luego por ahí más tarde un loquito de por aquí de Bucaramanga coge el nombre y lo usa. Pero ya no… Ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Otra cosa. Entonces aparece el Gran Teatro Arte de Bucaramanga, El Teatro que Arte de es Bucaramanga. una de las instituciones teatrales más importantes que ha tenido Bucaramanga en el siglo XX, a finales Sí, del siglo finales XX. del siglo XX. ¿Cuándo nace? Eso nace sobre el 1980. Los 80 arranca eso plenamente y empezamos a hacer un montón de cosas, Ya desligado del otro, ¿no? ya desligado del otro, de todo ese tipo de cosas, y más pensando en que nosotros queríamos hacer cosas de largo aliento. Entonces también terminamos en conflicto porque estamos en Bucaramanga, y tú sabes que en Bucaramanga la gente no se muere del corazón sino de envidia, entonces terminaron sacándonos de la sede Roque Julio Avellaneda, entonces nos fuimos para el Teatro Municipal, En Sotomayor. Antiguo Sotomayor. Ajá. Pero tenemos una espalda, sí, tenemos una espalda desastrosa. Cuando presentamos el cuento de las naranjas dulces en el Teatro Unión, fue la última cosa que sucedió en el Teatro Unión. La Luego última lo cosa de teatro. Luego lo demolieron. ¿En serio? ¿Sí? Pero, El Teatro Unión. sí, sí, sí. Bueno. Eso lo demolieron no hace mucho, hace… Por eso, es que cerraron el teatro, lo dejaron y luego lo demolieron. Pues la última cosa que se hizo fue el cuento de las naranjas dulces. Ahí. Ahí. Pero eso olía raro. Olía Ah, feo. bueno. Y luego, efectivamente, allá arriba
Nosotros fuimos el grupo que estuvo trabajando 3 años ahí, hicimos festivales estudiantiles, temporadas largas, yo me acuerdo. el Cornudo Apaleado y Contento, toda esa cantidad de Sí. obras, y lógicamente con asistencia llena permanente de público. Había mucho público para el teatro en ese Pues entonces. claro, porque efectivamente no había una oferta de permanencia, que es lo que nosotros decíamos. ¿Cuánto tiempo estuve ahí en el Sotomayor? 3 años. 3 años, poquito. ¿Y de ahí para dónde? De ahí luego me asilé en Fusader. En Fusae. Luego de Fusader me asilé en el Centro Cultural del Oriente, que mucho cuando eso era el teatro, mucho el, ¿cómo se llama? Mucho el espacio que no se llamaba Centro La Cultural. antigua asamblea. La antigua Asamblea Departamental, que ahí duramos 2 años, casi 3 años, haciendo temporadas allí, en ese espacio. Sí. ¿sí? Luego, pues, hicieron con eso 50.000 chicharrones y se lo entregaron al uno, al otro, papá, operador. Y bueno, en conclusión, nosotros terminamos en el aire. Sí, terminamos en el aire. Y es cuando efectivamente yo termino diciendo, "Bah, ya no le paro más bolas a esto, mandé para el carajo a todo el mundo, A Elber también. a Elber también, porque hermano, ya le conseguí empleo en la Universidad de Santo Tomás, ya baje para allá. Y yo fue. cuando eso me estaban haciendo caritas, ojitos, el maestro Barrero de la UIS, y entonces me fui para allá. Libardo. Sí, El gran Libardo Barrero. el gran Libardo En paz Barrero. descanse. Bien. Las obras más importantes que haya montado con el Teatro de Arte de Bucaramanga. Las 3 más importantes, se considere, con estas. Ese es el gran problema de la memoria de hoy en día. Que eran muy exitosos, o sea, la gente Pues sí. tenía su propio público, ¿no? Por ejemplo, una de esas que duró en temporada 3 meses seguidos, La Madriguera, La Madriguera. que era una obra sencilla, pero de una mordacidad espantosa. Entonces el público vivía negro de la risa de ver qué pasaba con esos dos personajes en el escenario. Ese dictadorzuelo que huye a esconderse con su asistente. Y los dos terminan juntos en esa crisis y recreando un poco la historia personal de ese dictador. La casa de Bernardo Alba también la montaron, ¿cierto? No, nosotros la abordé, pero en un proyecto académico. Eso fue en la UIS. De Casona ustedes montaron. De Casona hemos hecho cosas. Sí, sí, yo me acuerdo. Sancho Panza en la ínsula, la fablilla del secreto bien guardado, ese tipo de cosas, que entre otras me pareció curioso una vez que le pedí a un director local que estaba montando a Casona y me dijo, ¿Casona eso qué es? Me preocupó muchísimo que no supiéramos quién era Casona. Entonces, hay muchas cosas, pero en este momento mucho, todas se me enredan, estoy casi seguro que ahorita sigo hablando y me vienen todas a la cabeza. Pero nosotros sí hicimos, por ejemplo, algunas obras muy, 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 muy interesantes que tenían que ver con el uso del mismo espacio, ¿no? Porque era un espacio ideal, era un espacio que cuando se diseñó para hacer teatro en grande ahí. Y lo compartíamos con la banda departamental, el espacio. Sí, sí. Ellos estaban en la platea y nosotros estábamos en el escenario. Luego arrinconábamos todo lo de la banda, montábamos sillas y hacíamos temporada todas las noches allí. Esa es un poco la intención. Y luego llevaron la banda para el Peralta. ¿Ah? ¿La qué? La banda luego la llevaron para el Peralta, ¿no? La banda nunca la llevaron para el Peralta y ahí la sacaron La sacaron de ahí para allá. para arriba. Ok. Y ahí estuvo en el mismo espacio que luego estuviera la biblioteca La departamental. biblioteca departamental. Servía para todo ese Servía espacio. para todo, además que habían espacios para todo, era un espacio increíble. Además, hasta asustaban. O tenía sus propias brujas Pero y era sus propios bonito, o fantasmas. sea, tenía Sí, su sí, sí. encanto. Pero desde que su amigo Roscolfo, que en paz descanse, le dio por tumbarle el cerco, se lo tiró. No me di cuenta. Sí, o sea, No supe. eso tenía paredes. Alrededor, todo el pilar tenía paredes. Sí, claro. Las tumbó. Entonces, automáticamente todo lo que realmente tenía que ver con la zona, que es un poco complicada, invadió el espacio. Sigue siendo complicado. Ya no hay nada que hacer, porque uno perfectamente está en clase, por ejemplo, ahí en la EMA, y llegan a chupar marihuana ahí por todas partes, y todos los chinos, bien chino, estamos hechos. ¿Sigue en la EMA? ¿Ah? ¿Sigue en la EMA?
No, yo me llamaron para hacer el programa académico, hice el programa académico, trabajé con ellos como un semestre más y luego salí corriendo porque empezaron al clásico estilo a traer gente que uno decía, pero este man, ¿por qué lo traen? ¿Cuál es el mérito? Entonces dije, no, mejor en lugar de ponerme a pelear, adiós. Y me fui. Vale. Ahí les dejé el programa académico. Bueno, y entonces se atrinchera en la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo llega la UIS? Yo hice parte del último grupo de la Universidad Industrial de Santander Sí. antes de que usted conformara. Claro, aún más. Y su- eso fue el problema. Por eso fue que Libardo en 3 ocasiones fue a buscarme al colegio de la presentación. Eduardo donde Barrero yo- Castro. Sí, donde yo era el director del departamento de comunicaciones. Y vivía feliz allá entre las Ahí monjas hace y rato los se había acabado la estudiantes. culona. La culona se llamaba ese grupo, ¿no? La Culona se llamaba ese grupo. Sí, hacía como 5 años se había No, acabado. además que inclusive se caracterizó por hacer un montón de cosas. Ustedes se caracterizaron porque hacían cosas muy a la intemperie y eso me gustaba. Por ejemplo, yo les vi una cosa, ¿cómo se llamaba eso? Sopa de piedras. Sopa de piedras. O sea, ese tipo de cosas me fascinaba porque era una cosa Sí. primaria, muy bonita. Aunque la culona era especialista en la dramaturgia de Bertolt Brecht. O sea, Sí, total. lo que montaba el grupo, es que tenía como varios niveles, ¿no? Principiantes que hacíamos teatro callejero, pantomima, un intermedio que hacían obras Pero de Chekhov. eso fue clave para el desarrollo de la misma universidad, que existieran Claro. esas propuestas. Porque lógicamente teatro en la Universidad Industrial de Santander se hace desde 1963 con el difunto Carlos José. Claro, y estaba Ramón Latorre, también tenía su Eso grupo ya vino un allí. proceso posterior, pero efectivamente el primer director que se tuvo allí fue a Carlos José Reyes. Carlos José Reyes. Sí. Él vino y trabajó un rato ahí y también llevó para los dulces porque montó una obra de teatro y entonces lo tildaron de comunista y lo corrieron. Claro. Sí. Pasaron muchas cosas, pero también Y esa culona que antecede al Teatro UIS fue creada por Jorge Prada, de la Corporación Nacional de sí, Teatro. claro, claro. Sí, él fue fundador de eso y luego se la entregó a Juan Torres. Y Juan Torres un día, en el año 1989, reúne a todo el grupo y nos dice, se acabó el grupo, entregué la sede, hasta luego. Se fue sin dar explicaciones. Nadie sabe por qué se acabó el Teatro La Culona, nadie sabe absolutamente nada. Tenía la Yo- sede ahí en la Escuela de Música. La escuela de música. Y además uno se matriculaba y le daban créditos y notas y eso ayudaba al puntaje. Total. Pero Hoy uno en lo día hacía no. más por el amor al teatro. Sí, pero hoy en día ese tipo de cosas no se dan. Y duró mucho tiempo la universidad sin el grupo de teatro. Absolutamente fue increíble y a raíz de eso fue que Barrero me fue a buscar 3 veces. A la tercera vez le dije, lo que pasa es que a mí no quiero ir a esa universidad a hacer teatro político. Entonces me dijo, no, usted hace lo que usted considere es importante para nosotros. Le dije, pero queremos tener un grupo que dure. Porque es que los intentos que se habían hecho antes era de 6 mesecitos y ¡pum! Sí, Desbarataba no todo. duraba nada. Entonces, básicamente, cuando ya por fin me prometen cielo y tierra y me voy y resulta que no me dan ni el cielo ni la tierra, pero yo ya había dado mi palabra de que iba a trabajar allí y empiezo a trabajar con ellos como profesor cátedra. Yo me acuerdo que me ganaba 200.000 pesos mensuales. Y era jodido. Y si iba a paro, y si había paro, no pagaban. Yo cogía los 200.000 pesos y me reunía con los chinos del teatro y me los comía. Sí, pero básicamente, y claro, seguía trabajando en el colegio de la presentación. Estaba trabajando también allí. Sí, seguí trabajando allí, pero luego llegó un momento en que la cosa se complicó y yo decía, tengo que tomar una decisión o aquí o allá. Entonces me quedé en la universidad y empecé a trabajar, pero lógicamente, a trabajar a otro nivel y buscando otras proyecciones, no simplemente hacer la cosa ahí de cara, porque lo primero que yo hice en esa universidad fue montar una obra de teatro que se llamó Milagro en el Mercado Viejo. ¿Y sé quién es? Eso de Osvaldo Dragún. Y lógicamente con esa función, con esa obra hicimos 65 funciones. Opa. Fuimos a cuantos sitios nos dieron papaya. Y lógicamente yo era feliz porque era todo un homenaje a un grupo de 6 perdedores que se reunían todas las noches en un mercado
hablar de su vida y de sus tristezas y todo lo demás, pero todo el mundo era negro de la risa de ver las características de esos personajes. Y lógicamente lo que hicimos fue eso. Desde ese entonces, por ejemplo, me acuerdo tanto que empezamos a trabajar en el esquema que le estaba contando y es, a ver, venga, señor ingeniero industrial, estudiante, necesito que usted sea el director ejecutivo de este proyecto. Así, Vamos los a empoderó. trabajar. Venga, vamos a empoderarnos. Y eso garantizó que nosotros el día del estreno no le cupo a ese auditorio un tinto. Y así sucedió de ahí en adelante. Efectivamente, lo disfrutamos plenamente porque la intención era ese, dejar esa costumbre de hacer una función y decir, qué agotados quedamos. No, 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 hay que hacer 60, hay que hacer 70, hay que hacer 100. Inclusive un día les dije, es que nosotros si no hacemos 100 no hemos hecho nada. Y así pasaba con todas las obras que hemos estado haciendo. Inclusive para el aniversario de los 500 años de la publicación de El Quijote montamos Sancho Panza en la ínsula. Y era un poco eso, buscar el lado amable del Quijote a través de su Sancho. ¿Sí? Y eso fue otra locura. Fue una obra que le hicimos como 80 funciones, de colegio en colegio, escuela en escuela, barrio, barrio, porque eso es lo que hay que hacer, hay que ir a todas partes y eso inclusive termina puliendo los personajes. Un personaje que hace una función nunca se pule. Y cuando hace la una y entonces uno hace evaluación, 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 hasta que efectivamente el personaje llega al nivel que tiene que llegar. Y ya nos damos por bien servido. Esa es un poco la intención de todo eso. Y así, y la otra, pues el fenómeno de decir, vamos a buscar la dramaturgia cercana a nosotros para promocionarla. Entonces, por ejemplo, así fue cuando encontramos a unos autores fundadores de la Universidad Industrial de Santander que escribían. ¿Sí? ¿Quiénes son? Roberto Serpa Cuesto. Roberto Serpa. Roberto, ¿cómo? Perdón, Serpa Flores, perdón. Ese era Lo confundí con el familiar, el cual me decía, todavía me duele la oreja. Ahora le explico por qué. Él era el psicólogo. ¿Ah? El psicólogo. ¿Quién? Sí, Roberto el psicólogo. Serpa, el psicólogo. El psiquiatra. El psiquiatra. Que lo trajeron a eso, Sí, para hacer el trabajo. Entonces, él con su esposa tenían un grupo de títeres. Mira. Y ese grupo de títeres montaba obras, entre esas una obra que se llama, que yo abordé hace como 2 años, que se llama La farsa de los muñecos de papel, que es todo un tratado sobre la comedia del arte. Y lógicamente nosotros la montamos y la presentamos para italianos, para pasar la prueba. Si los italianos nos la prueban, nosotros démonos por bien servidos y así fue. La comedia del arte nace en Italia, ¿no? Nace en Italia, claro. Y de alguna manera hicimos un trabajo muy lindo, hicimos muchísimas funciones, nos gustó todo eso que hicimos con ese trabajo y los chinos fueron felices dentro de eso. Y lógicamente era eso. Hoy en día también tenemos de ese mismo autor unas obras que ya estamos seleccionadas para montar, porque queremos el próximo año rendirle homenaje a esos dramaturgos locales y estamos en ese plan. Pienso yo que hay mucha dramaturgia local que cuando los 400 años de la ciudad me preguntaron que yo quería, le dije, hermano, yo publicaría un libro con todas esas obras de teatro de todos estos dramaturgos que nadie ha tenido en cuenta. Inclusive conocí uno, mientras que me acuerdo el nombre, que es de Zapatoca y tenía un libro lleno de comedias que nadie había montado. Y lo tenía ese libro así como si fuera la joya de la corona para todas partes. Y adivine, Se lo entregó a usted. me lo robaron. Ah, vale. Y yo busqué, y todavía estoy buscando el libro. Todavía estoy buscando el libro. Porque Bueno, pero ustedes empiezan a tener ya una dramaturgia propia, digamos ya los autores, sí, bien, pero una dramaturgia propia. Por ejemplo, la boda de las Vargas. La boda de las Vargas, que es se una gana cosa propia, Beca Bicentenario 2010. es Beca Bicentenario. Es una obra que efectivamente fue muy popular durante muchos años con el Teatro UIS y el montaje del Teatro UIS, porque claro, es una obra para 30 y pico de actores y que lógicamente cuenta la historia del movimiento del 20 de julio en Bogotá desde otro ángulo. Dolor de cabeza. Nuestra escuela de historia nos quería matar porque nos tiramos la historia aquella que todo el mundo cuenta, La ¿no? que enseña. La que dice que es que la gente se levantó solita,
Y resulta que se les olvidó que la hija de José Acevedo y Gómez llevaba un diario. Entonces, cuando todo esto pasa, ese diario desaparece. Pero resulta que antes del bicentenario reaparece el diario. Y es cuando efectivamente nosotros decimos, o sea, no fue un levantamiento popular estrictamente, como el cuento, inspirado ahí por el momento. Una sacada de piedra ahí de... Esto fue más organizado que el berraco. Por supuesto. Y entonces efectivamente es lo que nosotros contamos y la escuela de historia nos quería matar. Pero es que así no fueron. Pues, hermano, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que ustedes son medio misóginos y como esto es una historiadora mujer, ustedes no lo van a aceptar. Pero vea, eso dice una mujer que escribió las memorias de su papá, de cómo el papá se iba a reunir con fulano en el Observatorio Astronómico en Bogotá para planear lo del 20 de julio. Así fue que se estrenó. Que según otros historiadores empezó a cuajar en el Socorro. Días antes. No, el primer movimiento fue Pamplona, luego Socorro, luego Bogotá. ¿Cómo se llamaba la señora de Pamplona? Doña Águeda Guerrero. Exactamente, primero fue Águeda Guerrero, que en Colombia no celebran eso porque es que es el 4 de julio. Bastón del Águila Gallardo de Guerrero. Pero entonces, ¿no? como eso pasó el 4 de De julio. Villamizar, perdón. Como eso pasó el 4 de julio, entonces no lo tocan para que no queden con la misma fecha de los gringos. Muchas gracias. Pero era una guerrera, ¿no? Primero es el 4, luego el 10, Ajá. luego el 20. Y luego el 20. Okay. Ese es el orden en que pasan las cosas. Y las bodas. Y la boda, pues todo funciona el 20, pero de alguna manera lo que es diferente es el esquema como sucede, ¿no? Entonces, coincidencialmente en un espacio familiar se está celebrando una fiesta y eso termina conectado con el tropel que hay afuera. Con el florero. Con el florero. Pero lo que se aclara es que el famoso florero ya estaba. Entonces usted va y le pide el florero al pendejo ese que no se lo va a prestar. Y entonces. Y si se lo prestan, no se lo reciba. Sí. La idea era darle la jeta a alguna vaina por el estilo y crear todo un tropel, que eso es lo que la obra narra. Y además está en el diario de Josefa, ¿sí? Que es la hija de José Acevedo y Gómez. Entonces, a raíz de eso hacemos eso. Entonces, es mirar la historia desde otro ángulo y otra narrativa. Sin embargo, ya no hubo más discusión con eso porque efectivamente nosotros, miren, estos son los documentos, ustedes verán, juzguen. Entonces Armando Martínez se pegó también en la pelotera y todo el mundo se metió a meter la mano ahí, los historiadores terminaron, mátense ustedes, pero déjenos hacer la temporada. Además, la respuesta era bien simple, es teatro. Es teatro. Punto. No estamos Ficción. aquí haciendo historia. Entonces, ese tipo de cosas es las que nosotros realmente hicimos y queremos seguir haciendo, ¿sí? Porque de alguna manera son cosas muy valiosas, porque es ver nuestra historia regional y una dramaturgia totalmente distinta, aterrizada pues en otros, en nuestras propias latitudes, ¿no? Porque es un poco lo que pasa con eso. ¿Cuántos estudiantes pertenecen al grupo? No, de la eso UIS? varía. Eso varía y más que cada día la universidad me asusta más. ¿Aún es una electiva? ¿Aún dan notas por eso? No, créditos? no hay nada, ¿Ya no hay nada, no hay nada, no hay Ahora es nada. por gusto. Los estudiantes llegan por gusto. Antes daban nota y créditos. Antes daban nota, dan créditos. Había gente que se metía a los grupos artísticos para levantar el promedio. Exactamente. Yo no, a mí hoy la en que me día no gustaba. pasa nada. Antes inclusive llegaron a dar hasta incentivos económicos porque la matrícula se la reducían en un 20% y cosas por el estilo. Sí. Pero hoy en día que todo es gratis. Entonces, ¿qué le van a dar? Nada. Entonces, no hay forma. Entonces, ya es cosa voluntaria. Entonces, usted perfectamente forma un colectivo para este semestre y tiene que pensarlo 2 veces y el siguiente semestre va a estar. Porque hay una cosa y es que la Universidad Industrial de Santander se está convirtiendo en una universidad nocturna. Estudiantes ya no salen a las 6 de la tarde de la universidad, salen a las 9, 10 de la noche de la universidad porque hay que darle empleo a un poco de amigos, ¿no? Y entonces le dan, que tienen 4 universidades y entonces la quinta es la UIS y les dan carga académica para después de las 6 la de UIS la tarde. siempre ha sido la primera. Entonces, a ver, ¿cómo cerramos esto, Omar? ¿Aún existe teatro
¿Aún existe público para el teatro en la ciudad? No digo en la universidad, porque la universidad es otra ciudad, esa tiene su público más o menos asegurado, pero afuera de las fronteras de la universidad, si uno se programa en un teatro, ¿llega gente aún? Sí, o sea, yo por la experiencia nuestra, o bueno, debe ser que nosotros tenemos clientela, pero de alguna manera es una clientela que hemos cuidado. Club de fans. Exacto, que hemos cuidado. Y la hemos mantenido como siempre nos ha gustado, y es que a veces tenemos que ir casa por casa. Como los testigos de Jehová. Como los testigos de Jehová y a la clásico antiguo que hacíamos eso en los barrios. Están tan buenas, soy fulano de tal, estudio en la universidad, y vengo a invitarla. Hasta a los chinos les va bien, porque hay casas en que les dan de comer. ¿Sí? Ay, mi chinito está muy flaquito y le dan de comer. Pero entonces de eso se trata, de que de alguna manera lo que siempre se ha querido, los chicos tienen que ser, empoderarse de eso y ser los dueños del balón. Ya. No estar esperando que haya alguien, un Estado que le dé. No, constrúyalo. El mismo, por ejemplo, lo que hablaba, la taquilla inversa, que es simplemente usted da plata según le haya gustado el espectáculo. Sí. Así nosotros hemos montado un montón de obras de teatro sin que la universidad ponga un peso. Y lo mismo. Entonces, por eso, pero también pasa en la UIS, por ejemplo, que convocan un evento y la gente no va. Porque básicamente es eso. O sea, hay que venderlo de alguna manera donde haya, ¿cuál es la promesa básica de ese evento? Hay que contarle a la gente qué promesa básica hay allí. ¿Qué nos van a dar? ¿Qué me van a dar? O sea, ¿qué tan bueno es lo que yo voy a recibir? Y eso nos ha funcionado. Es una gran ventaja estar dentro, porque la universidad de todas maneras es una ciudad pequeña, ¿no? Controlada, que está dentro de los límites, que la comunicación fluye fácilmente adentro de ella. Pero bueno, yo lo preguntaba más en el escenario mayor. La semana pasada fui a ver una obra de uno de los grandes directores de este país, Juan Carlos Moyano, pero una obra exquisita sobre la vorágine en Piedecuesta. Y yo creo que estamos allí no más de 40, 30 personas. Y el montaje es de una espectacularidad, de una profundidad, de una calidad actoral. Y yo decía, oh, ¿por qué no hay sino 50 personas viendo esta cosa tan extraordinariamente montada, dirigida y representada? Por eso la pregunta, ¿no? Y digo y me alegro muchísimo que finalmente usted esté allí en la Universidad Industrial de Santander, porque está gobernando teatralmente una ciudad que está ávida de cosas, porque son muchachos que están en proceso de tomar y de conocer el mundo, la vida, ¿no? Están una esponja, ¿no? Además, básicamente, esto les sirve a ellos para eso. Es un complemento a su vida profesional, porque se resuelven muchísimos problemas de comunicación y cosas por el estilo. Y aplican lo que están aprendiendo, ¿no? Absolutamente, porque lo ponemos en eso. Usted lo pone ingeniero eléctrico, venga, mamito, ahí lo espera el equipo de iluminación, hágale, manténgalo. Y así con todas las cosas. Usted le delega. Sí, claro. Claro, trabajador social. Luego efectivamente ando con el látigo en la mano, pero básicamente es eso. Él mismo se empodere de esas cosas. Estudio idiomas, tradúzcame una obra de Shakespeare, la quiero traducir. De eso se trata, inclusive hay del personas que ya llegan, que no estudian eso, pero que tienen la habilidad para escribir. Venga, escriba esta nota, vea, haga esta crónica. Y todo ese tipo de cosas nos permite realmente mantener vivo la actividad. Bueno, recuérdenos a Elber Sotomontes, un poco para dejarlo aquí en esta memoria suya, porque era su entrañable compañero, amigo y todo, un poco. ¿Quién era Elber Sotomonte, que murió hace poco durante la pandemia? Era eso, era un entrañable compañero con el que nos conocimos en el Colegio Santander, formamos colectivo en el Colegio Santander, luego él salió por su lado, yo salí por mi lado y luego el mundo nos vuelve a juntar y seguimos trabajando juntos en muchos proyectos, pero sobre todo que era muy placentero contarle una idea al personaje para que escribiera una obra de teatro. En la actualidad tengo 4 o 5 obras de teatro escritas por él que no se han montado y las voy a montar. Bueno, podría ser un bonito homenaje, ¿no? Claro, esa es la intención, poder hacer un bonito homenaje, por ejemplo,
con una obra que se llama De Topaga con Amor. De Topaga. Topaga, ¿sabes? Es un pueblo, sí, claro. Sí, que es una mamadera de gallo a gringas feas. Así funcionaba el personaje, ¿no? Y de alguna manera ha sido muy interesante. Entonces él dejó un montón de cosas escritas que nosotros luego efectivamente, yo estoy mucho aglutinando eso porque la familia me las entregó, usted verá qué hace con eso. Los derechos son suyos, haga lo que pueda. Porque me parece que vale la pena. Un ser humano que nació y vivió para eso, inclusive hasta abandonó sus estudios para dedicarse exclusivamente a eso. Además de La boda de las Vargas, ¿las otras obras de ustedes están publicadas? ¿Esa dramaturgia está publicada en algún lugar? No, hay dramaturgia que está sin publicar. Solamente La boda de las Vargas. Solamente La boda de las Vargas es la que está publicada. Sería- Bueno, la Culebra Pico de Oro. La Culebra está- Pico de Oro que también. Esa también, que eso tiene que ver Con la historia. con la historia local. Es como un teatro histórico, patrimonial, ¿no? Que eso es básicamente lo que siempre hemos Eso es muy querido tener. importante dejarlo. Unas obras, nosotros tenemos como 4 o 5 obras patrimoniales que lógicamente las teníamos ahí como en repertorio, pero a alguien se le ocurrió botar toda la escenografía de esas obras porque había que buscar comprar más. Pero valdría la pena resguardar esos textos, porque creo que tienen un valor histórico importantísimo para las próximas generaciones. Sería bueno, si no tienen ninguna pretensión comercial, albergarlos en el libro total, Claro. para que sean conocidos Claro. ampliamente, ¿no? Claro que sí. Porque es muy importante dejar esas Porque memorias. aquí, por ejemplo, en el libro total debe estar La Culebra Pico de Oro, porque efectivamente aquí se publicó eso en algún momento cuando cogieron las cosas de Clara Guerrero y publicaron las primeras cosas, ahí estaba eso. Sin embargo, hay Sí, no, cosas La boda de que- las Vargas sí está, porque Está. porque esa como se hizo en el marco del Bicentenario, Del y ese Bicentenario. programa fue administrado por la Casa del La Casa del Libro, Libro. sí, de manera magnífica además. Entonces todas esas obras se editaron acá y quedaron dentro de la biblioteca El Libro Total. Pues Omar, agradecerle No, su ustedes. presencia, la deferencia, el cariño de haber venido, y ahora vamos a dejarle al público para que por favor lo interpele, le pregunte, lo Dice- felicite. dice Pero lo mire, inter- le tenemos démosle un aplauso al maestro Omar Gracias. Álvarez Vera. Bueno, Omar, excelente relato de toda su vida teatral. Pero ese teatro satírico que hicieron en Fusaer, ¿qué pasó? ¿Recuerda todas esas obras que se hicieron ahí? Claro, Y que eran sátiras políticas y sátiras. total. Y murieron, ¿no? No, pienso yo que todo eso hay que definitivamente sentarnos y rescatarlo. Y la única forma no solamente es publicándolo, es realmente montándolo y preservándolo. Afortunadamente, de alguna manera, por ejemplo, en un soporte audiovisual que la gente tenga acceso a eso. Es como los que puedan sentarse y, por ejemplo, mirar mi canal en YouTube. Ahí hay un montón de obras que nosotros hemos presentado, pero no es la forma. Hay que hacer una cosa con más nivel para preservar ese tipo de documentos, porque al teatro siempre le hará falta el público. ¿Hago? O sea, ver teatro sin sentir la presencia del público a través de así sea el producto audiovisual, es algo muy frío. Entonces eso básicamente es una de las cosas que uno aprendió de ver, por ejemplo, los canales teatrales europeos, donde efectivamente lo importante es que se sienta que el público está presente. Entonces hay que hacerlo, estoy de acuerdo contigo, que sentarnos a hacer ese inventario y comenzar tanto a publicar como a realizar productos audiovisuales si no se va a tener el espectáculo montado en vivo. Pacho, Sí, se le olvidó preguntarle a Omar sobre la historia del grupo Teatro Libre de Bucaramanga en Cúcuta. Yo traigo unas reseñas para que usted las vea. sí, pues sí, se le preguntamos por el Teatro Libre de Bucaramanga, pero si quiere compartir. Ah, ya sé quién es. Ya. ¿Cómo está? Hola, hermano. Hermano, cuéntame. Bueno, vale. ¿Y la quiere compartir? Pues hagamos una cosa, la incluimos. Bueno, Son gracias. dos.
La incluimos en la reseña biográfica que yo hago de su historia, Omar. Y extraemos lo relevante de acá para complementar esa reseña biográfica. Desde que hace unos cuantos años acá en esta casa se hizo el teatro, algo huele mal en la despensa. Hermosísimo trabajo. Desde ahí salí emocionado para la casa y dije, la próxima vez que vea a Omar Álvarez, le voy a decir que la Casa del Libro ya lleva 16 añitos. Son 15, 16 añitos primaverales. Y hoy le propone algo muy querido. No puede salir esta noche sin hacer un contrato con la casa para una gran temporada para el año entrante. Hoy se elige presidente en los Estados Unidos, pero hoy elegimos a Omar Álvarez 2025, el señor de las tablas. Y le propongo unas 4 amigas para que lo acompañen a usted en todos sus días. Son Luz, Amparo, Victoria, y con la que me acuesto y me levanto todos los días, con esperanza, para que su trabajo reine y purifique su alma. Gracias. Gracias. Le prometo que no va a pasar mucho tiempo sin que estemos aquí haciendo 4 funciones de 4 obras distintas y que las disfrutemos, que son trabajos con gente nueva, gente fresca. Algunos están sentados allá en el fondo, esa cara de sonrisa que tienen allá atrás, todos esos vagos, perdón, todos esos chinos que están allá atrás, con gusto estarían aquí presentando cosas como se vende una mula, cualquier parecido, ¿no? Se vende una mula. Ahí está el Teatro Bis atrás. Así está completo, ya sentado. Mire, todo Bienvenidos. eso es Teatro Bis. Qué bueno. Y aquí, se vería muy bien. Claro, no, nosotros hemos hecho funciones aquí. No tiene cultura, estudio en blanco y negro, cosas de esas, o sea, que nosotros tenemos en la actualidad y pienso yo que las disfrutarían muchísimo porque la intención es eso, pasar un rato amable, pero también que nos golpeen en la cabeza y nos digan, ole, toc, toc, párenle bolas a eso. Claro. Es un poco la idea. Bueno, yo ante todo quisiera preguntarles en cuanto al contexto histórico del teatro, porque a mí como historiadora bastante profesional, me atrevo a decir, me interesa más que todo eso. Y cuando hablaron por ahí de las bodas de las Vargas, yo no entendí por qué dicen que la Escuela de Historia de la UIS los criticó tanto. Yo vi este espectáculo en más de una ocasión, me parece pues, como se dice, claro, es una ficción lo que se dice, pero ficción bastante histórica, dentro de los marcos del contexto histórico, muy buena ambientación costumbrista, diría yo, y yo quisiera saber, ¿por qué los criticó, por qué los degolló tanto la Escuela de Historia? Gracias, Anastasia. Mira, es sencillo, ¿no? Lo que siempre hemos creído, lo que siempre se ha hablado de lo que fue ese movimiento social del 20 de julio en Bogotá, como un levantamiento, ¿sí? Un levantamiento, se puede decir, esporádico. La gente se sublevó y fueron e hicieron. Lo que la obra cuenta, y como tú me dijiste que ya la viste, ¿se acuerda? Que la obra cuenta que todo eso fue programado, que fue toda una estrategia, que eso es lo que la obra cuenta. Entonces había toda una discusión con los compañeros que querían seguir pensando que había sido un levantamiento popular y no una estrategia de los criollos, ¿sí?, para generar eso que se generó ese 20 de julio. Es por eso. Y hubo zapateo. Y, ¡no! ¡Así no puede ser! Pero, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día, y tú lo has dicho, la gente que vio la obra dice, no, pero es que esa es ficción, lo que sea, pero es muy acertada a lo que realmente pudo haber pasado en ese entonces.
En la famosa serie Roma, resulta que a Julio César los conspiradores pudieron asesinarlo porque a su guardaespaldas de máxima confianza, Lucio Moreno, le comunicaron que su mujer le estaba en aquel preciso momento exponiendo cachos. Más o menos así, diría yo. Sí, es Sí, como es si, exactamente igual. es como igual. si alguien criticara a Eugene de la Croix con la libertad guiando al pueblo, ¿no? La libertad, la mujer con la bandera de Francia y el pueblo detrás. Alguien dijera, no, así no fue. Pues es una interpretación de Sí. Eugene de la Croix frente a la escena de la Revolución Francesa. Cierto. Simple. Total. Sí, es eso. Fabio, Bueno, Omar, eh, para referirme que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir muy cerca. Él vivía entre la 10 y la 11 y mi persona entre la 11 y la 12. ¿no son parientes? No. Somos vecinos. Somos Y no somos vecinos. parientes. Él es de Río Negro, yo soy de Bucaramanga. Ambos Álvarez. Sí. No, yo también soy de Bucaramanga, pero mi familia es de Río Negro. Bueno, lo curioso es lo siguiente, es que a pesar de la cercanía y de conocer todas las habilidades de su papá, que hacía uno de los pesebres más famosos de Bucaramanga, de Navidad, era un espectáculo ir a ver el pesebre del papá de aquí de Omar, que ganó varios premios, por cierto. A mí me conectó fue el pesebre, pero curiosamente después nos conectó el teatro. Fue cuando el Teatro Libre, que yo entré, fue como músico ambientador de las obras que se montaron. ¿Usted hacía parte del Teatro Libre, Fabio? Claro, claro. Mira. Entonces, pero mire lo más curioso, e incluso nosotros tuvimos la oportunidad de tener la aventura escondida, porque, por ejemplo, nosotros montamos una obra que se llamó Cuestión de Vida o Muerte. En fin, una serie de obras. Es más, nos sometimos a un sueño que no se nos cumplió, pero que lo hicimos en parte. Recorrimos todo Santander, buena parte de Santander, llevando las obras de teatro. Y el objetivo era recorrer toda Sudamérica. No llegamos sino hasta Venezuela. Nada más ahí. Se cansaron. Pero es que como Omar es muy derrochón, toda la plata que ganamos se derrochó, entonces no pudimos llegar a donde era el objetivo. Si tuviéramos tenido algún industrial, algún personaje que llevara bien el control del dinero, posiblemente hubiéramos llegado hasta Chile, porque las cosas iban para ese lado. Ahí jugamos con todo, jugamos con títeres, con pantomima, con teatro. Incluso en Venezuela tuvimos un problema porque montamos una obra de Jairo Aníbal Niño. Que usted recuerda que le metimos capucha y ametralladora y toda cosa. Rescate. Y resulta que esa obra casi que nos lleva a tener un problema ya en Venezuela. Afortunadamente nos salvó los títeres porque la PTJ tenía una actividad con sus niños y nosotros fuimos con el grupo de títeres, hicimos la obra y nos salvamos a partir de eso. Pero todos los estudiantes de esa institución nos amenazaron que nos iban a poner problemas con la PTJ. Y usted sabe que en ese entonces cómo terminaba uno con la PTJ, así como Alfredo Gutiérrez. La PTJ era brava. Sí, era bravo. A mí me empelotaron en la frontera en 1985, en Arauca, ahí en el Amparo. Pasé y por ser colombiano me desnudaron completamente, a ver si llevaba algo. El año pasado volvió a Venezuela. En Y ese esa sí entonces- fue peor. Después la cuento con un tinto. Ah, bueno. Bueno, no. Bueno. Sí. A mí no me molestó porque fue una oficial la que me hizo desnudar. Bueno, ya por eso, ¿no? Nos hizo caer mal. Me dijo, concha, le vale, vete para tu casa. Francisco, Pacho, ¿sí nos hizo caer bien? Sí, yo creo que pasé raspando. Bueno, en todo caso,
Omar, pues esas actividades que nos vincularon y que nos permitieron tener esas experiencias, pues eso siguió en el espíritu, y yo le agradezco que haber tenido esa oportunidad de encontrarnos para reforzar todo ese quehacer teatral. Yo lo había tenido un poquito con Moncho Latorre, pero se reafirmó cuando estuvimos con el Teatro Libre, cuando tuvimos toda esa experiencia. Por eso quiero felicitarlo personalmente. Muy bien ese homenaje. Muchas gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Muy amable. Gracias, buenas noches. Pele. Tranquilo. Hola, Omar. amigo. Sí, Carlos Zavala, le Don habla. Carlos. Hace rato no venía Carlos. Gracias. Hace rato. Lo estamos extrañando. Bueno, a mí estas tertulias que por irme de la ciudad me he perdido muchas, esta es una de las más relajadas y más fascinantes que me parecen. Además porque pude compartir con Omar algunos meses cuando él hacía títeres y no tenía en ese momento un grupo, pero se esforzaba por hacer teatro y títeres para llevar algunos mensajes, como siempre, a la gente, ¿cierto? Porque definitivamente yo veo a Omar que no se ha transformado en un ser vil o abyecto o que se haya vendido, así lo ataquen y lo calumnien dentro del mismo seno de la UIS, e inclusive se oye por allá decir que es que él también tuvo problemas con unas muchachas y que tiene problemas de misoginia y no sé qué, porque no hayan qué más decir para poderlo desvirtuar, pero queda su obra y su trabajo como la auténtica defensa de la persona como tal y de su capacidad teatral e intelectual. Yo pienso, Pacho, que Omar no es un alumno de Leonidas ni del Teatro Chipcha. Él es un alumno de la profesora, la inspectora de disciplina que le iba a dar con la regla metálica y que decidió llevarlo a que copara un espacio que estaba vacío, y es el personaje, y ahí arranca la historia de él. Además nos cuenta de su padre, que fue una persona que trabajó en artes escénicas, así fuera tras bambalinas, pero que estaba mezclado de eso. Ese era el más importante. El más importante es ese. Ahora, yo no sabía que Marco Aurelio Álvarez, el padre de él, fue ese personaje cuentero, como Pachito, pero no le pagaban y lo hacían en los buses, ¿cierto? Claro que a Pacho tampoco le pagan, pero bueno, fue un cuentero. A mí ya no me pagan. No Yo tengo que pagan. pagar. Entonces, yo pienso que sin demeritar ni nada, Omar hace un recorrido desde su niñez y quiero reivindicar algunos nombres de unos amigos en común sin tener un sesgo ideológico o político, pero sí con un contenido, porque yo veo que Omar no milita con nadie, pero sus obras no son vacías, no son huecas, ni son una pendejada por decir algo, sino que siempre tienen un mensaje. Yo pienso que lo que hizo en su vida teatral tiene una historia y una consecuencia lógica y consistente. Eso es lo que yo quiero reivindicar de Omar. Entonces, y me agrada mucho saber que aquí están algunos de sus alumnos que no lo dejan mentir, porque tuve la oportunidad de asistir a algún ensayo y yo no sabía que un director de teatro fuera como un verdugo con un látigo diciéndole a los alumnos: hijo de puta, no se equivoque. Bueno, esto es una anécdota, pero realmente todos los que han estado con él o los que hemos estado con él lo reivindicamos. Yo recuerdo personas que aún viven, no sé, voy a mencionar algunos: Vicente Díaz Otero, que fue un compañero colateral en sus trabajos, no sé hasta dónde hayan trabajado. Arquímedes Barajas estuvo en esas, Jaime Flores, que son personas que de una u otra manera
hicieron parte del trabajo que Omar ha desarrollado. Me acojo a la propuesta del señor de que aquí se le haga una temporada de teatro especial para Omar el próximo año. Gracias. Muchas gracias. A usted no le van a quitar el micrófono. ¿Aló? Héctor. Bueno, mis respetos y me disculpa, maestro, pero como lo mejor es lo que uno siembra, quiero que los alumnos y alumnas del maestro se pongan de pie, por favor, y reciban un aplauso, porque ustedes reciben un legado que nos enaltece. Gracias, gracias. Hombre, hasta hoy tengo el placer de conocerle, ya sabía de sus accionares. Soy Héctor Hernández, gestor cultural, dedicado a varias facetas, una de ellas la fotografía. La vida pareciera que fuera un chiste, no, pero la vida también tiene sus momentos de seriedad y el teatro nos lo da. Para su conocimiento, hace tiempo participé con un señor que se llamaba Julio. Hacíamos teatro. Porque Julio Avellaneda. Uno mono de la UIS. No, él ya estaba adulto, no sé si en este momento nos acompaña en este espacio. Fui de una obra que era en Semana Santa, La Pasión. Se hacía en el atrio de la iglesia de San Vicente de Paúl y hacíamos presentaciones y ensayos en el Colegio de las Belemitas. Pero cuando habían aquellas escenas fuertes, teníamos problemas porque las monjas recatadas y como todo, entonces nos quitaron el permiso. La vida, decía Chaplin, es como una obra de teatro y tenemos que sonreír frente a las dificultades, y parece que eso es lo que usted le inculca, que hay veces hay que actuar fuerte, sí, porque si no, no hay corrección. Yo le felicito y me adhiero al pedido que han hecho. Si es posible, podemos colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que sea una semana de teatro, un mes de teatro, como lo merece nuestra ciudad, porque la ciudad tiene buena cultura. Lo que pasa es que hay veces nos cuesta trabajo pellizcar. Entonces, felicitaciones, maestro. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, yo personalmente sí he tenido la oportunidad de compartir con el maestro Omar Álvarez varios procesos en mi vida, en esa faceta teatral que tengo, en el Teatro Arte de Bucaramanga, cuando llegué de la ciudad de Ocaña, de la Escuela de Bellas Artes de Ocaña, y caí en el Teatro Arte de Bucaramanga, en el Teatro Municipal, en temporada del cornudo, apaleado y contento. Luego estuvimos en Familia, luego estuvimos en la Culebra Pico de Oro, creo que fue la última vez que participamos, y ahora último estuvimos en Algo se pudre en la despensa con Elbert y otros compañeros más, y ahora acompañándolo ahí cuando el maestro Omar tiene el capricho de invitarme a presentarme con el Teatro de la UIS. Usted es egresado de la UIS. Yo soy egresado de la UIS, sí señor. Para lo cual para mí ha sido muy gratificante, como en esta etapa de la vida, en los 50, nuevamente, tener esa oportunidad. Incondicionalmente, y una vez se lo dije al maestro Omar Álvarez, uno los amigos los acepta como son, ¿sí? Uno los reconoce y sabe uno cuáles son sus competencias, sus formas de ser. Y yo le dije, maestro Omar, a pesar de su carácter explosivo que tiene a veces, yo quiero trabajar con usted, porque yo sé cómo es usted y me gusta trabajar con usted, porque yo se los digo a los muchachos, a los compañeros del Teatro UIS, ustedes no se imaginan lo que están aprendiendo estando en el teatro. Tal vez algunos terminen siendo actores, otros no, o terminen dirigiendo grupos
en algún colegio, en algún lugar, en una empresa, etcétera, qué sé yo, pero uno aprende muchísimas competencias que no las aprenden en la formación universitaria, esas competencias blandas que uno habla, que es el trabajo en equipo, la resiliencia, la resolución de conflictos, ¿sí? El saber escuchar, el poder reaccionar a tiempo frente a alguna situación que uno pueda resolver. Esto lo comparto muy respetuosamente con ustedes, esta pequeña parte de mi experiencia, pero ya hablando así en serio y en serio, con Elber quedó una deuda. Y le decía yo a Elber en esos últimos tiempos que compartimos, cuando estábamos con Algo se pudre en la despensa, le decía Elber, y se lo decía al maestro Omar, y el maestro Omar lo sabe, nosotros tenemos que hacer una recopilación. Elber se fue sin hacer esa tarea. Una recopilación del teatro de Bucaramanga. Desde el grupo Ariel en adelante, no sé si más atrás existe alguna referencia teatral, usted me dirá, maestro Omar. El grupo escénico Bucaramanga, el de el maestro Álvarez. El maestro Álvarez, sí señor. Cuando el teatro se hacía en tertulias familiares, ¿no? En las casas, se hacía tertulias y ahí se hacía teatro con la familia, con los amigos, y esa era la manera de hacer teatro. Que podamos, y ojalá sea de esos otros proyectos que se pueda hacer a través de la Casa del Libro Total, que siempre enfrenta grandes proyectos en la ciudad y a nivel nacional e internacional, ese reconocimiento que tiene la Casa del Libro Total, podamos hacer esa recopilación no solo de la obra literaria, de los dramaturgos locales, sino ese registro fotográfico, Omar, que está por ahí, usted sabe que está por ahí, usted ya tiene información, referencia de ese archivo que quedó, que queda por ahí, que está por ahí dando vueltas. Hay que recuperarlo, hay que rescatarlo para las mismas personas que hacen teatro en la ciudad. A veces mucha gente llega a hacer teatro y dice, el teatro empezó conmigo, somos el génesis del teatro aquí en Bucaramanga. Y teatro lleva pues desde el teatro escénico de Bucaramanga en adelante, poder hacer esa recopilación. Nosotros teníamos la esperanza, Omar, de que eso se hiciera en los 400 años de Bucaramanga, ¿no? Poder hacer ese registro. Hay muchos que se oponen a poder lograr ese registro. Mucha gente se opone a que exista ese registro del teatro santandereano, del teatro bumangués, todas esas fotografías, obras que se pueda hacer una recopilación completa, no sé en manos de quién, pero que podamos lograr eso, y ojalá sea para el 2025, que usted cumple 25 años en la UIS, que cumple otros 50 haciendo teatro, y que podamos tener la oportunidad también de meternos en esa vaca loca, como hemos logrado muchas cosas a nivel personal, privado, particular y desde la gestión cultural pública, podamos hacer y lograr esa recopilación que quede como una memoria histórica, escénica, teatral de la ciudad de Bucaramanga. Maestro Omar, comprometámonos, comprométase usted y Pacho también, en poder hacer eso, de poder lograr esa recopilación fotográfica, fílmica. Usted tiene unos conversatorios, Omar, por ahí guardados que se hicieron en Fusader, unos videos que puedan servir para ese archivo de la ciudad. Gracias. Bueno, en eso puede ayudar la Casa del Libro Total, ¿no? Creo que la casa está dispuesta, siempre está abierta para recoger a través de la plataforma las memorias de la ciudad en cualquier campo. Entonces es muy fácil tener el concurso, el apoyo de la Casa del Libro, del Libro Total, de la plataforma para que se resguarde. Yo tengo todo lo mío ahí, me falta todavía un poco, ¿no? Pero digo, ya qué aspiraciones tengo yo de sacar un libro y venderlo. Eso ya ni siquiera es posible, vender un libro, uno lo regala, pero que permanezca en la memoria, eso tiene un valor infinito, eso tiene mucho más valor que lo que le puedan pagar a uno por algo, por un objeto o por una presentación. La preservación de la memoria creo que es importante para las siguientes generaciones, para que entiendan este momento histórico que vivimos nosotros, bueno, usted más que yo todavía, porque esos referentes son interesantes, son importantes, como lo decía Alipio, en esa invitación que nos hace a recuperar memorias, que es la misma invitación que le hace a todos ustedes la tertulia Memorias Vivas y el personaje y su historia. ¿Alguien más quiere compartir con el maestro? Voy a complementar algo. Compañero Fabio Álvarez
fue testigo de que nosotros viajamos a Venezuela y dejamos una casa, prácticamente la sede, porque teníamos convenio con la administración municipal de hacer presentaciones artísticas. Y era una casona que quedaba en la 15 con 41. Entonces yo quería hacer eso y ocurrió algo dentro del grupo. Y cuando llegamos, por circunstancias diferentes, llegamos a Cúcuta, el grupo se dividió en dos. Y fue cuando pasamos a Venezuela, el grupo que quedó con Omar. Y quería hacer esa referencia. Sandra, como aquí hablamos de Venezuela, dijo, yo voy a hablar, a mí tengo que No puedo dejar de decir. Bueno, agradecerles a los dos infinitamente pues esta manera de habitar un espacio que tiene que ver pues con no solamente con la memoria, sino con la expresión, con la historia y con el teatro mismo. Omar, tú decías, lo que pasa es que Jason no me deja, gracias. Tú decías que empezaste, por ejemplo, por supuesto, con Stanislavski, con Brecht y con todos estos autores de vanguardia. ¿Cómo ha sido adaptar también pues, las grandes estrategias de vanguardia, las grandes posibilidades de hacer un teatro profesional con juventud, como lo has hecho siempre, y además apropiarte de un discurso, como has estado diciendo toda la noche, desde Santander y para Santander? ¿Cómo ha sido recibido además, Omar, esas estrategias, ¿no? Y sobre todo un teatro, que es el que yo he visto tuyo, que se distancia también pues de como buen teatro de vanguardia que vale la pena revisitar una y otra vez, que se distancia del naturalismo, que se distancia de la complacencia también. ¿Es posible que ese teatro tuyo siga existiendo y cómo lo has visto durante todo este tiempo, estos 50 años, dice tu compañero, aquí en esta ciudad sobre todo? Eso por una parte, y la otra, por supuesto, una vez más, otro eco en que esta es tu casa, en que sí hay que hacer ese registro de memoria, en que sí se puede también, por ejemplo, empezar a tenerlo no solamente como texto escrito, sino pues la gran otra cara de la moneda del teatro es su representación. Sin eso pues queda como vacío, ¿no? Entonces, decirte que sí, que esta casa y el libro total, pues se pueden hacer muchísimas otras cosas. Además está la producción acá, ¿no? Y además, sí, están todos los equipos de producción. Sí. Saldría muy bien y se agradecería enormemente por parte de la ciudadanía, y yo soy en ese momento vocero de ella. La verdad es que cada vez que hacemos cosas, siempre nos vamos a estar dando cuenta de que todo está por hacerse. O sea, es que ahí está el gran problema. Siempre el que se siente a pensar de que ya lo hizo, se está engañando y está engañando a la gente. Porque todo está por hacerse. Y la experiencia siempre, siempre, cada función una de otra es absolutamente distinta. Y por eso es tan rico este arte, porque a pesar de que usted repita 100 veces una función, todas las funciones siempre serán distintas. No me he dado cuenta que está mi amigo Tusa ahí. Uno de las primeras personas con las que yo empecé a dirigir teatro, a montar una obra de teatro que yo había escrito, mala como ella sola, pero era algo que yo había hecho, que era una cosa medio simbólica sobre el movimiento estudiantil colombiano, y él era uno de los protagonistas. ¿Cuántos años hace, Tusa? ¿Cuántos dijo? Que todos, bueno, unos poquitos todos y más. Otros más, sí, estoy de acuerdo. Además, yo tengo fotos de cuando empezamos a trabajar con eso.
y fue la primera vez que nos tomamos una acción comunal para hacer como sede y funcionó. Solo que el mismo problema, ¿no? Nosotros no podemos, uno no puede pensar de que esos colectivos pueden sobrevivir si no le estamos pensando en la proyección del mismo colectivo. Y vuelvo a repetir, sí hicimos no sé cuántas funciones hicimos de esa cosa que llamábamos El Paso, así se llamaba la obra. Y lógicamente era una vaina muy loca. Hoy en día me acuerdo de que hacíamos, o sea, las cosas, los elementos escenográficos eran hechos por los mismos actores. Teníamos una reja de una cárcel y eran actores unos encima de otros creando una reja. Mientras que el compañero Tusa lloraba amargamente por la muerte de su novia. O sea, pienso que eso fue clave, pero la verdad, lo duro de esa época era que nosotros estábamos sufriendo de una soledad absoluta, que nadie nos decía, eso está bueno, eso está malo. Nosotros esperábamos que algo iba a pasar, nunca pasó. Sin embargo, lo hicimos, así empezó mi trabajo como director teatral, gracias a personas como Tusa, que se dejaron dirigir, colaboraron, se pusieron la camisa, la 10 pues, para que esas cosas sucedieran y por qué no se pudieran presentar. La última cosa que recuerdo del Paso fue la función en el Colegio INEN, una cosa así, que efectivamente pues logramos que el público entendiera lo que le queríamos contar, que era el asesinato de un estudiante, de una mujer, una estudiante. Entonces básicamente era eso. Pero me gusta que haya aparecido Tusa por aquí, porque no me deja mentir de que somos mucho tiempo, pero mucho tiempo haciendo actividad desde ese entonces. Y pues lógicamente empezamos a dirigir teatro en un barrio, ahí nació el Teatro Libre de Bucaramanga, en un barrio, el barrio San Miguel, el ágora actual del barrio San Miguel, que no ha cambiado para nada, sigue siendo igualita, Tusa, sigue siendo igualita. Hay muchas cosas que no han cambiado en esta ciudad. ¿Qué? Por ejemplo, la Puerta del Sol. ¿Qué pasa? Se sigue llamando así. Sí, pero no es igualita. Pero se sigue llamando así. Nadie le ha cambiado a Ventana del Sol o Mirador del Sol. Por ejemplo. Solo el nombre. Ha sido una buena tertulia. Muchas gracias, maestro Omar, por compartir su vida y su obra con nosotros.